El misterio de las apariciones de la Virgen María en Garabandal, España. Entre junio de 1961 y noviembre de 1965, fueron reportadas en la pequeña y remota aldea española de San Sebastián de Garabandal unas presuntas visiones de un ángel y de la Virgen María. A lo largo de los 4 años y medio que duraron las hipotéticas visiones, las 4 videntes, las niñas Conchita, Jacinta, Maricruz y Mariloli, tuvieron más de 2000 episodios de éxtasis en los que se habrían producido asombrosos fenómenos, como levitaciones e inexplicables cambios en el peso corporal de las protagonistas. Hasta hoy en día, San Sebastián de Garabandal es un punto de peregrinaje para muchos creyentes de Estados Unidos y Europa, y también lo visitan los amantes de los fenómenos paranormales. La Iglesia Católica aún manifiesta su escepticismo sobre la autenticidad de las apariciones. Pero ¿por qué la Madre Teresa de Calcuta si era creyente de estas apariciones? ¿Cómo se produjeron en Garabandal estos acontecimientos que movilizaron multitudes y continúan produciendo debates en España? ¿Qué mensajes se dieron por parte de la Virgen? ¿Qué tuvo que ver el Papa Benedicto en todo esto? ¿Cuál ha sido el grado de cumplimiento de las profecías realizadas? ¿Qué fue de la vida de las 4 videntes? ¿Quién era el Padre Pío de Pietrelcina? ¿Qué tiene que ver la hija de Elvis, el rey del rock and roll, con todo esto? Conozcamos en este video las apariciones marianas en Garabandal y los fascinantes eventos en torno a las mismas. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Cambio de peso en las videntes. Está ampliamente documentado que las niñas de Garabandal parecían experimentar unos asombrosos y repentinos cambios de peso durante su éxtasis. 2 hombres jóvenes de Santander se propusieron comprobarlo, y uno de ellos, acostumbrado a cargar pesos, pidió autorización a la familia e intentó levantar a Jacinta, a la que le calculaba un máximo de 40 kilos, y no pudo moverla del suelo. El otro hombre, sin embargo, la alzó poco después como quien levanta a una muñeca. Ambos se retiraron muy asustados de Garabandal. Médicos, guardias civiles, familiares y peregrinos comprobaron que las niñas podían volverse inamovibles durante los éxtasis, unos aparentes cambios de peso que nadie podía explicar. Número 2. Conchita fue presionada por las autoridades católicas de Santander. Ante la gran cantidad de sucesos y el aumento del número de peregrinos y de la expectación general, el episcopado santanderino solicitó la presencia de Conchita González, la mayor de las videntes, a la que consideraban la instigadora de una farsa, para interrogarla. La niña estuvo en Santander entre el 27 de julio y el 3 de agosto de 1961, y según dictaminó un panel de especialistas, sus visiones carecían de fundamento. A la niña le hicieron firmar un documento en el que ponía en duda sus afirmaciones sobre las apariciones. Sobre esto, Conchita escribió: decían que yo era la que obsesionaba a las otras. Número 3. Amenaza de meter en un manicomio a Conchita. Indignada por lo que le estaba sucediendo a su hija en Santander, Aniceta González, madre de Conchita, viajó a la ciudad, acompañada por su hermana, Maximina, para traerse a su hija a casa. Según relató Maximina, el sacerdote Francisco Odriozola dijo: bueno, Conchita, pues si tú no desistes de esto, a ti te llevaremos a un manicomio y a tu familia a la cárcel. A lo que la niña respondió: pues saben lo que les digo, que lo mío a lo mejor no era verdad, pero lo de las otras a lo mejor sí. Número 4. ¿Dónde se encuentra San Sebastián de Garabandal? San Sebastián de Garabandal es un pequeño pueblo del municipio de Rionanza, de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el norte de España. Está situado a 8 kilómetros de Puentenanza, la cabecera municipal, y a 76 kilómetros de Santander, la capital comunitaria. En 2022, la localidad, llamada simplemente Garabandal, tenía 104 habitantes. Su santo epónimo y patrono es el mártir del siglo III Sebastián de Milán, con festividad el 18 de julio. Se encuentra a 600 metros sobre el nivel del mar en un área montañosa perteneciente a la reserva del Saja. En los años 1960, San Sebastián de Garabandal atrajo la atención por las hipotéticas apariciones del Arcángel Miguel y de la Virgen María, reportadas por 4 muchachas adolescentes. Número 5. Historia de las apariciones.
Entre 1961 y 1965, 4 jóvenes adolescentes de entre 10 y 12 años del pueblo de Garabandal, Conchita González, Jacinta González, Maricruz González y Mariloli Mazón, sin parentesco cercano a pesar de la coincidencia de apellido, dijeron haber observado apariciones del Arcángel Miguel y de la Virgen María. Según el testimonio de las jóvenes, el arcángel las preparó para la primera aparición de María, registrada el 2 de julio de 1961. Durante los 5 siguientes años, las muchachas entraron en éxtasis en cerca de 2.000 ocasiones, ante miles de testigos, produciéndose aparentes fenómenos paranormales, registrados en videos y fotografías, tales como demostraciones sobrenaturales de fuerza y levitaciones. Las niñas fueron examinadas por más de 40 médicos y especialistas en salud mental, y algunos de ellos dijeron que los fenómenos pudieron haber sido fruto de la histeria o de la sugestión colectiva. Número 6. ¿Quiénes eran las videntes en 1961? Conchita González González tenía 12 años en 1961 y era la menor de 4 hermanos de la familia formada por Aniceto y Aniceta González. El padre había fallecido en 1954 y todos los niños colaboraban en el sostenimiento del hogar. Jacinta González González, hija de Simón y María González, también tenía 12 años en 1961 y contaba con 7 hermanos. Maricruz González Barrido era hija de Escolástico González y Pilar Barrido y tenía casi 11 años. Mariloli Mazón, de 12 años y 4 días más joven que Jacinta, era hija de Seferino Mazón y su esposa Julia. Seferino era el presidente de la Junta de Vecinos del pueblo, además de dueño de una de las 3 tabernas locales, donde su hija servía a las mesas. Número 7. Más de 2.000 apariciones entre el 18 de junio de 1961 y el 13 de noviembre de 1965. Las presuntas apariciones empezaron el 18 de junio de 1961 y el 13 de noviembre de 1965, fecha de la última reportada, ya se habían producido más de 2.000. Durante los primeros 15 días se anotaron lugares, fechas y horas de los eventos, pero después estos se hicieron tan cotidianos que dejaron de registrarse. Desde el 2 de julio de 1961, los medios de comunicación, las autoridades religiosas y el público en general empezaron a hacer seguimiento de los acontecimientos. El padre franciscano e historiador Eusebio García de Pesquera escribió en el año 1979, bajo seudónimo, que si bien disponía de testimonios aparentemente sólidos sobre las apariciones, la información disponible era muy imprecisa. Número 8. ¿Qué mensajes se dieron? Las videntes dijeron haber recibido 2 mensajes, uno directamente de María la Virgen y otro de la misma Madre de Jesús, por intermedio del Arcángel Miguel. El primer mensaje fue revelado el 18 de octubre de 1961 y supuestamente decía: hay que hacer muchos sacrificios y mucha penitencia, y tenemos que visitar mucho al Santísimo, pero antes tenemos que ser muy buenos, y si no lo hacemos vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa, y si no cambiamos vendrá un castigo. Conchita, la vidente principal y líder del grupo, presuntamente escuchó el segundo mensaje el 18 de junio de 1965, en acto cubierto en vivo por la televisión española. Una parte de este mensaje decía: yo, vuestra madre, por intercesión del ángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis, ya estáis en los últimos avisos. Número 9. Profecías. Además de los mensajes marianos recibidos, las videntes hicieron varias profecías sobre el futuro de la humanidad, advirtiendo de un cercano fin de los tiempos. Esas profecías se sintetizan en un aviso, un milagro y un castigo. Según Conchita, el aviso se producirá antes del milagro y anunciará el fin de los tiempos. El milagro será visible desde Garabandal y constituirá el mayor prodigio realizado por Jesús, para que no quede ninguna duda sobre su poder. El castigo serán las duras penas que sufrirá la humanidad pecadora, consistente en lluvias de fuego, ríos de sangre y otras calamidades. Número 10. ¿Qué tuvo que ver el Papa Benedicto XVI en todo esto? En 1992, el cardenal Joseph Ratzinger, futuro papa entre 2005 y 2013, como Benedicto XVI, desempeñaba el cargo de prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y aconsejó al obispo de Santander, José Vilaplana Blasco, sobre cómo proceder con el caso de las apariciones de Garabandal. Ratzinger le recomendó al prelado santanderino que continuara con la declaración de «no consta sobrenaturalidad», que equivale a afirmar que no se cuenta con certeza suficiente ni para aceptar ni para rechazar la cuestión, dejándola abierta a futuros exámenes. Número 11. ¿Quién era el padre Pío de Pietrelcina?
Pío de Pietrelcina fue un fraile capuchino y sacerdote italiano, nacido en Pietrelcina, Campania, en 1887 y muerto en San Giovanni Rotondo, Apulia, en 1968. Se hizo famoso por los estigmas que presentaba en su cuerpo y por sus dones presuntamente milagrosos. Fue elevado a la santidad por el Papa Juan Pablo II en 2002, después de ser beatificado en 1999. Conchita González visitó al Padre Pío en su parroquia italiana y le dijo que la Virgen le había dicho que él presenciaría el gran milagro en Garabandal. Sin embargo, el sacerdote murió sin haber presenciado milagro alguno. Más tarde, cuando Conchita fue cuestionada por esta incongruencia, la vidente le manifestó sus dudas al padre Bernardino Cenamo, diciéndole: ¿por qué la Virgen me dijo que el Padre Pío iba a ver el milagro y él ha muerto? A lo que el sacerdote capuchino respondió: él vio el milagro antes de morir, me lo dijo él mismo. Número 12. ¿Qué pasó con las niñas? Conchita, Jacinta y Mariloli emigraron a Estados Unidos, el país en el que sus supuestas visiones tuvieron más presencia mediática. Conchita vive en Nueva York, Jacinta en California y Mariloli murió en Massachusetts. La única que se quedó en España fue Maricruz, donde en 1970 se casó con Ignacio Caballero, después de pasar casi 4 décadas sin hablar con la prensa sobre los eventos de Garabandal. En una entrevista en el año 2021, en ocasión del aniversario número 60 de las apariciones, Maricruz dijo que Jacinta iba con frecuencia al pueblo, pero que no había vuelto a tener contacto con Conchita en los últimos 50 años. Número 13. Postura de la Iglesia Católica. Desde un principio, las autoridades católicas abrigaban dudas sobre la condición de sobrenaturales de las apariciones de Garabandal, que no han sido aprobadas oficialmente. El 2 de noviembre de 1961, el padre Doroteo Fernández, administrador apostólico de la diócesis de Santander, declaró: no consta que las mencionadas apariciones, visiones, locuciones o revelaciones puedan hasta ahora presentarse ni ser tenidas con fundamento serio por verdaderas y auténticas. Los sucesivos obispos de Santander entre 1962 y 1971 negaron la veracidad de las apariciones, ordenaron al clero santanderino no colaborar con la difusión de los eventos como auténticos y exhortaron a la feligresía a no peregrinar a Garabandal. Sin embargo, estas restricciones fueron suspendidas en 1987. Número 14. Aparición del ángel. En una ocasión, las 4 niñas se encontraban en un manzanar, cogiendo unas apetitosas manzanas. Según relató Conchita, de pronto se me apareció una figura muy bella, con muchos resplandores que no me lastimaban nada los ojos. Las otras 3 niñas, al ver a su compañera, pensaron que le había dado un mal y empezaron a gritar. Conchita señalaba hacia la aparición, con las manos juntas, mientras lanzaba exclamaciones de miedo. Aterrada, Mariloli se dispuso a buscar ayuda, pero de pronto ella, Jacinta y Maricruz también cayeron en éxtasis, gritando: ¡el ángel! ¡El ángel! Esta aparición duró muy poco y no dejó mensaje. Número 15. Reacciones de la familia. El 19 de junio de 1961, la noticia de las apariciones ya era conocida por todos los habitantes del pueblo. Conchita le contó a su madre la visión que había tenido del ángel. Aniceta González creyó que la niña se estaba burlando de ella y le dijo: encima de llegar tarde a casa, me vienes con esas tonterías. Su hija le respondió: pues es verdad, yo he visto al ángel. La mujer poco después comprendió que a su hija le estaba sucediendo algo. María González, madre de Jacinta, puso en duda lo que le dijo su hija, pero después comenzó a creerle al ver sus éxtasis. El padre de la niña siempre le creyó. Jacinta no miente, dijo. Julia, la madre de Mariloli, se mostró comprensiva. La peor parte la llevó Maricruz, cuya madre la riñó duramente. Después dijo: igual suerte había corrido Lucía, la vidente de Fátima, en 1917. Número 16. Las recomendaciones del párroco. En 1961, el párroco de Garabandal era Valentín Marichalar, y al enterarse de la noticia de las apariciones, abordó a las niñas a la salida del colegio, diciéndoles: a ver, ¿es verdad que visteis al ángel? Y ellas respondieron sonriendo: sí, señor. Tratando de comprobar si mentían, el sacerdote presionó: no sé si nos engañáis. Pero las videntes, sin abandonar sus sonrisas, contestaron: no tenga miedo que hayamos visto al ángel. El padre Marichalar quedó sorprendido de la seguridad y calma que manifestaban las niñas y las dejó marchar, pero después fue en busca de Conchita. Según escribió la niña, el cura le dijo: Conchita, sé sincera, ¿qué visteis anoche? Y ella le repitió la historia. Entonces, el sacerdote le dijo que si volvía a ver al ángel, le preguntara quién era y a qué había venido.
Número 17. El regaño y las amenazas del albañil. En los días de las primeras apariciones, el vecino y albañil del pueblo, José Díez Cantero, estaba realizando unos trabajos en la casa de Conchita y se dirigió a las niñas muy duramente, tratando de asustarlas. Díez les dijo: si seguís con esto, habrá que dar parte a la Guardia Civil, y ellos vendrán, tomarán declaraciones, os someterán a interrogatorio, y a lo mejor termináis en la cárcel. ¿Y los líos en que se verán metidas vuestras familias? Gastos, disgustos, vergüenzas. Conchita le respondió: pues que nos lleven a la cárcel, y a mi papá y a mi mamá también, pero nosotras hemos visto el ángel. Después el albañil sería acompañante y protector de las niñas, entre las multitudes, y uno de los principales testigos de los acontecimientos. Número 18. Una luz resplandeciente y enceguecedora. 3 días después del primer suceso, las niñas continuaban en sus actividades habituales, y en la tarde del 21 de junio pidieron permiso para ir a rezar a la calleja, como llamaban al lugar de las apariciones. Aniceta González fue inflexible con su hija Conchita, diciéndole: si quieres ir a rezar, vete a la iglesia. Poco después llegaron las 3 amigas de Conchita y convencieron a Aniceta de que dejara ir a su hija. Después de rezar un rosario, estaban por marcharse de la calleja, al ver que el ángel no llegaba, cuando vieron una luz resplandeciente que las rodeaba, y al quedar deslumbradas, se asustaron y empezaron a gritar. La luz desapareció tan pronto como había llegado, y los primeros vecinos empezaron a curiosear en la calleja. Número 19. Primeros testigos oculares. En casa, Conchita tenía problemas con su hermano Serafín, el hombre de la familia desde la muerte del padre, quien pensaba que el relato de las niñas los estaba dejando en ridículo a todos. El 21 de junio, Serafín le dijo a su hermana: no se te ocurra ir a rezar, la gente se reirá de ti y de nosotros. Seguirán diciendo que dices ver al ángel y que eso es mentira. Sin embargo, las niñas fueron a la calleja, acompañadas de algunos vecinos curiosos. Conchita lo relató así: viendo que la gente no nos creía, le dijimos a una señora que se llamaba Clementina González que si quería acompañarnos para que viera que era cierto, pero ella no quiso venir sola, pues dudaba. Así, al darse cuenta otras personas que veníamos acompañadas por estas señoras, se unieron a nosotras, y llegando a la calleja, nos pusimos a rezar el rosario. Terminamos y el ángel no vino. La gente se reía mucho y nos decía: rezad una estación. Así lo hicimos, y al terminar se nos apareció el ángel. Número 20. La esposa del albañil fue la primera vecina creyente. Siguiendo las instrucciones del párroco, las niñas le preguntaron al ángel quién era y qué quería, pero no obtuvieron respuesta. Según el relato, en unos pocos segundos, las personas que las acompañaban pasaron de la curiosidad al estupor. Conchita escribió: terminada la aparición, la gente estaba muy nerviosa. Clementina quiso llamar a todo el pueblo, pero el ángel desapareció. Clementina González era la esposa del albañil José Díez. Clementina estaba tan convencida que le pidió a Conchita: hija, pídele a la Virgen del Carmen, pídele al Sagrado Corazón que nos amparen, que os digan lo que quieren de nosotros. Número 21. Primeros exámenes médicos. Una semana después de la primera aparición, las niñas habían tenido varios éxtasis, y el testigo e investigador Ramón Pérez señaló la presencia de al menos 5 sacerdotes y de numerosos médicos conocidos. La afluencia de peregrinos y curiosos era tan grande que el brigada de la Guardia Civil, Juan Álvarez, dispuso la presencia de una pareja de vigilantes que, según se recoge en fotografías, estuvieron destacados en el lugar desde 1961 hasta el final de las supuestas apariciones, en el año de 1965. Los jóvenes del pueblo cercaron la calleja con troncos, formando un espacio llamado El Cuadro, donde se situaban las niñas, y al que solo podían entrar las autoridades, los sacerdotes, los familiares más cercanos y los médicos que vigilaban la salud de las videntes. Número 22. La descripción del ángel. El 1 de julio de 1961, según el relato de las niñas, el ángel se les apareció por 10ª vez, y ese día les habló, según escribió Conchita. Ese día nos habló muchas veces. Estuvo 2 horas y se nos hizo 2 segundos. Nosotras sentíamos mucha alegría y nos reíamos con él. Estábamos muy contentas. También nos dijo que rezáramos el rosario todos los días. La muchedumbre presente le pedía a las videntes que comentaran su conversación con el ángel, pero como éste les había prohibido revelarla, Conchita se limitó a describir su apariencia. Tenía un vestido azul largo suelto, sin cinto, las alas rosas claras, bastante grandes, muy bonitas, su carita ni larga ni redonda, la nariz muy guapa, los ojos negros y la cara trigueña, las manos muy finas, las uñas cortadas, los pies no se le ven.
Número 3. Aparición de la Virgen. Lo que sí le dijo Conchita al público fue que el ángel les había anunciado una aparición de la Virgen, bajo la advocación del Carmen, para el día siguiente, domingo 2 de julio. Al día siguiente, la iglesia estaba abarrotada por ser la festividad de la visitación de la Virgen. Por la tarde, las niñas se dirigieron al lugar de las apariciones y cayeron en un éxtasis repentino mientras decían «La Virgen» y se arrodillaban. Algunos médicos presentes comprobaron que en ese momento las videntes eran insensibles a los estímulos externos, como en otras ocasiones similares. Conchita escribió en su diario: «Se nos apareció la Virgen con un ángel a cada lado. Venían con ella dos ángeles. Uno era San Miguel, el otro, no sabemos. Venía vestido igual que San Miguel. Parecían mellizos». Número 24. Descripción de la Virgen. La gente sentía gran curiosidad por saber cómo era la figura de María, y Conchita hizo la siguiente descripción. La Virgen viene con un vestido blanco, manto azul, corona de estrellucas doradas. No se le ven los pies. Las manos estiradas con el escapulario en la derecha. El escapulario es marrón. El pelo largo color castaño oscuro ondulado. La raya en el medio, la cara alargada, la nariz alargada fina, la boca muy bonita con los labios un poquito gruesos. El color de la cara es trigueño, más claro que la del ángel, diferente a la vez, muy bonita, una voz muy rara, no sé explicarla. No hay ninguna mujer que se parezca a la Virgen, ni en la voz, ni en nada. Número 25. Los éxtasis. Se cree que el primer testigo de los éxtasis fue el pastor de ovejas, Prudencio González, quien pasó con sus animales por la calleja en la que se encontraban las niñas solas. El pastor dijo que se apoyó en el hombro de una de ellas y sufrió una conmoción, señalando: «El hombro no parecía de carne, blanda y caliente, sino de algo rígido y frío, que estremecía». Vicente Mazón, otro testigo temprano de los éxtasis, pasó por la calleja llevando al hombro una pesada colmena de tronco. Increpó a las niñas por su mala educación cuando no se apartaron para darle paso. Después quedó asombrado por su apariencia extática. El neuropsiquiatra Ricardo Puncernau dijo que estos estados de las videntes se caracterizaban, entre otras cosas, por la pérdida de la sensibilidad y de la sensorialidad, la abolición del reflejo fotomotor, la plasticidad muscular, la resistencia a la fatiga y la sincronización de los cambios de expresión emocional en las cuatro a la vez. Nada que ver con un juego de niñas. Número 26. Maricruz, la testigo que nada vio. Maricruz González, la única de las videntes que se quedó a vivir en España, dijo en 1984: «Nunca vi a la Virgen en los pinos, ni a ningún personaje celestial». Creo que si aquella tarde del 18 de junio Conchita no hubiera estado con nosotras en la finca del maestro, la historia no se habría montado. San Sebastián de Garabandal hubiera seguido por los siglos de los siglos su vida rutinaria y tranquila. Maricruz fue la primera en confesar la falsedad de las supuestas apariciones, añadiendo: «Yo nunca vi a la Virgen, ni tampoco al ángel». Número 27. Controversias. Las videntes afirmaron que la Virgen les había anunciado algunos hechos milagrosos que sucederían antes del fin de los tiempos, los cuales, sin embargo, nunca se concretaron. Conchita anunció que el padre Pío de Pietrelcina presenciaría un evento milagroso trascendental, pero el sacerdote italiano murió sin haber hablado públicamente sobre tal episodio. Conchita escribió que la Virgen le había dicho: «Después de la muerte de Juan XXIII, quedarán solamente 3 papas, y después vendrá el fin de los tiempos». Sin embargo, desde entonces ha habido otros 5 papas. Número 28. Las obligaron a negar lo que decían haber visto. Existen evidencias de que las autoridades religiosas de Santander recurrieron al mecanismo de la negación para deshacerse de lo que consideraban un fraude, obligando a las videntes a negar lo que decían haber visto. Prueba de ello es la carta que el Obispado de Santander hizo firmar a Conchita González, siendo una adolescente de 12 años, negando la veracidad de lo que antes había defendido. Número 29. La Madre Teresa de Calcuta sentía que los sucesos eran auténticos. Una de las creyentes de las apariciones de Garabandal fue la Madre Teresa de Calcuta. En el libro Garabandal, Mensaje de Esperanza, tesis de licenciatura del sacerdote José Luis Saavedra, aparece una declaración de la célebre monja albanesa en la que afirma: «Desde el principio sentí que los sucesos eran auténticos». Después, la religiosa, canonizada en 2016, siguió con atención los sucesos de Garabandal y conoció a 3 de las videntes, sosteniendo un trato especial con Conchita. Número 30. Jacinta revela que la hija de Elvis se curó gracias a la Virgen. En el libro Los últimos tiempos ya están aquí, la vidente Jacinta de Garabandal rompe su silencio. La vidente española señala que Lisa Mary Presley, hija de Elvis, sanó de una gravísima enfermedad gracias a un milagro de la Virgen de Garabandal.
Jacinta aseguró: a la única hija de Elvis Presley, la Virgen de Garabandal la curó. Y añadió: ella es cantante, como su padre, ganó un disco de platino y alcanzó mucha fama al grabar varias canciones con su padre, que aparecieron años después. Número 31. Sus señales del fin del mundo empiezan a cumplirse. Las antiguas profecías de las videntes de Garabandal han sido desempolvadas por los aficionados al misticismo, los fenómenos paranormales y las cosas sobrenaturales, y hay quienes afirman que sus señales del fin del mundo están en curso. Algunas de las advertencias ya materializadas serían la renuncia del Papa Benedicto XVI por presuntos conflictos internos en el papado, la reciente crisis mundial de salud y la invasión rusa de Ucrania, que aún continúa en marcha. La última señal sería la hipotética visita del Papa a Moscú, desmentida recientemente por el Vaticano, después de la cual se desatarían todos los demonios. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre los 31 datos de las apariciones marianas en Garabandal, España. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.